En el frío pasillo de un hospital italiano, un médico de prestigio caminaba con la carga del escepticismo sobre sus hombros cansados. Era un hombre de ciencia pura, alguien que solo creía en lo que sus ojos podían ver y lo que sus manos podían tocar. Para él, la fe era un concepto lejano y casi infantil que no tenía lugar en el mundo de la medicina moderna. Sin embargo, el destino lo pondría frente a frente con un joven paciente que desafiaría todas sus convicciones más profundas. Carlo Acutis estaba allí, sufriendo pero con una luz en su mirada que el doctor no lograba comprender ni explicar. Aquel encuentro no sería una consulta más, sino el inicio de una transformación que cambiaría la vida del médico para siempre. El silencio del hospital se rompió cuando el joven comenzó a hablar con una seguridad que parecía venir de otro mundo. Carlo Acutis no era un adolescente común, y el médico lo notó desde el primer instante en que entró a la habitación. Mientras otros pacientes mostraban miedo o desesperación, Carlo irradiaba una paz profunda que llenaba cada rincón del pequeño cuarto blanco. El doctor revisaba los informes clínicos con rigor, buscando respuestas lógicas a una enfermedad que avanzaba de forma implacable y cruel. Pero Carlo no parecía preocupado por su propio destino, sino que observaba al médico con una compasión que resultaba casi inquietante. Aquel hombre, que había visto morir a tantos, sintió por primera vez que alguien estaba leyendo su alma de forma transparente. Las palabras del joven eran breves, pero cargadas de un peso espiritual que el doctor intentaba ignorar con todas sus fuerzas. El choque entre la lógica científica y la espiritualidad del joven beato estaba a punto de estallar en esa pequeña sala. Si te apasionan las historias que desafían la lógica y tocan el corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte nada. La vida de Carlo Acutis está llena de momentos donde lo imposible se vuelve real gracias a su fe inquebrantable en Dios. El médico intentaba mantener su postura profesional, pero algo en la voz de Carlo lo obligaba a prestar una atención inusual. No se trataba de religión, se trataba de una verdad que el joven parecía poseer y que el doctor tanto anhelaba. En este punto de la historia, el escepticismo del doctor empezaba a agrietarse ante la serenidad absoluta de un niño moribundo. ¿Cómo podía alguien sufrir tanto y al mismo tiempo preocuparse por el dolor interno de quien se supone debía curarlo? Esta es la pregunta que comenzó a rondar la mente del hombre de ciencia mientras el sol se ocultaba afuera. El médico decidió sentarse por un momento, algo que rara vez hacía con sus pacientes debido a su apretada agenda diaria. Miró a Carlo y le preguntó por qué siempre estaba sonriendo a pesar de las noticias tan difíciles que había recibido. Carlo simplemente respondió que la muerte no era el final, sino el inicio de un viaje maravilloso hacia el encuentro total. El doctor suspiró, pensando que eran solo delirios de fe de un joven que buscaba consuelo en medio de su dolor. Pero Carlo no buscaba consuelo, buscaba transmitir un mensaje urgente a aquel hombre que vivía en la oscuridad del ateísmo. No sabía el médico que su propio hijo, en ese preciso momento, estaba enfrentando un peligro mortal que él desconocía. La conversación subió de tono emocional cuando Carlo mencionó la importancia de mirar más allá de lo que los ojos ven. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente cuando Carlo cerró los ojos y pareció entrar en un estado de oración profunda. El doctor, sintiéndose algo incómodo, se levantó para retirarse y continuar con sus rondas médicas por el resto del hospital. Pero antes de cruzar la puerta, la voz firme del joven lo detuvo en seco con una frase que resonó en el pasillo. «Doctor, hay cosas que la medicina no puede explicar, pero que el amor de Dios puede sanar en un solo instante». El hombre se giró, con una sonrisa cínica, y le dijo que él solo confiaba en los resultados de laboratorio y escaneos. Carlo
Le devolvió la mirada con una ternura infinita, como si supiera un secreto que cambiaría el universo del médico. En ese instante, el reloj de la pared pareció detenerse mientras ambos se miraban fijamente en un duelo de creencias. Fue entonces cuando el doctor recibió una llamada urgente en su teléfono personal, algo que rara vez sucedía durante sus horas laborales. Era su esposa, y su voz sonaba quebrada, llena de un terror que el médico reconoció de inmediato como algo muy grave. Su hijo pequeño había sufrido un accidente doméstico terrible y los médicos locales no daban muchas esperanzas de que sobreviviera. El mundo del doctor se derrumbó en un segundo, y toda su ciencia se volvió inútil frente a la tragedia personal inminente. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras escuchaba los detalles del estado crítico en el que se encontraba su niño. Al levantar la vista, vio que Carlo lo observaba con una calma sobrenatural, como si ya supiera lo que estaba pasando. El ateísmo del médico se enfrentaba ahora a la prueba más dura de toda su vida personal y profesional también. Si crees en el poder de los milagros, dale me gusta a este video y comparte tu opinión en los comentarios. El doctor estaba paralizado, incapaz de reaccionar como el profesional frío y calculador que siempre se había jactado de ser. La desesperación comenzó a invadirlo, y por primera vez en décadas no sabía qué hacer ni a quién recurrir en busca de ayuda. Sus colegas intentaban consolarlo, pero él solo podía pensar en la fragilidad de la vida que tanto creía controlar con sus manos. Se dio cuenta de que, a pesar de todos sus títulos, era tan vulnerable como cualquier otro ser humano en este planeta. La sombra de la tragedia oscureció su rostro, mientras las lágrimas, antes inexistentes, empezaban a brotar con una fuerza incontrolable. En ese momento de oscuridad total, la figura de Carlo Acutis volvió a cobrar una importancia central en sus pensamientos. Carlo pidió al médico que se acercara nuevamente a su cama, extendiendo su mano delgada para tocar el brazo del hombre desesperado. El contacto fue breve, pero el doctor sintió una especie de corriente eléctrica que calmó sus nervios de forma casi mágica. El joven beato le dijo que no tuviera miedo, que las pruebas más difíciles son las que nos acercan a la verdad. El médico, con la voz rota, le confesó que su hijo se estaba muriendo y que no había nada que pudiera hacer. Carlo cerró los ojos nuevamente y, tras un breve silencio, pronunció las palabras que dan título a este relato tan increíble. Fue una promesa que desafiaba cualquier pronóstico médico y cualquier ley física conocida por la ciencia humana hasta ese momento. La habitación se llenó de un silencio sepulcral, mientras el doctor procesaba lo que acababa de escuchar del joven. «Su hijo se salvará mañana», dijo Carlo con una autoridad que no admitía dudas, dejando al médico totalmente confundido y en shock. El doctor quiso preguntar cómo podía estar tan seguro, pero Carlo ya se había sumergido en un descanso profundo tras el esfuerzo. El hombre de ciencia salió de la habitación tambaleándose, sintiendo que su mente estaba a punto de estallar por la contradicción. Por un lado, su lógica le decía que el niño no tenía salvación. Por otro, la palabra de Carlo vibraba en su alma. Pasó la noche en vela, caminando por los pasillos del hospital, debatiéndose entre la duda razonable y una esperanza naciente. Cada minuto era una agonía, esperando la noticia del fallecimiento de su hijo, que parecía inevitable según los últimos reportes médicos. Pero algo en su interior, una pequeña chispa, se negaba a aceptar el final trágico que la ciencia predecía. ¿Crees que Carlo realmente sabía lo que iba a pasar? Déjanos saber en los comentarios si has vivido un milagro. La mañana empezó a despuntar en el horizonte, trayendo consigo la luz que el doctor temía y deseaba al mismo tiempo. El hospital empezaba a cobrar vida con el cambio de turno, pero el doctor solo tenía ojos para el teléfono en su mano.
Sabía que la siguiente llamada definiría el resto de su existencia y su visión sobre la vida y la muerte misma. Nunca antes se había sentido tan pequeño frente a la inmensidad del universo y los misterios que éste encierra para nosotros. La promesa de Carlo Acutis pendía de un hilo, lista para confirmarse o para hundir al médico en una oscuridad definitiva. Lo que sucedió a continuación es algo que la medicina todavía no ha podido explicar de manera lógica hasta el día hoy. El sol comenzó a filtrarse por las ventanas del hospital, marcando el inicio de aquel día que Carlo había profetizado. El médico, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, sujetaba su teléfono con una fuerza que hacía temblar sus manos. De repente, el dispositivo vibró y el nombre de su esposa apareció en la pantalla, acelerando su corazón de forma violenta. Atendió la llamada esperando el peor de los desenlaces, preparándose mentalmente para el dolor que un padre nunca debería sentir. Sin embargo, al otro lado de la línea no escuchó llanto de desesperación, sino un grito de alegría pura e inexplicable. Su esposa, entre sollozos de felicidad, le decía que los médicos no podían creer lo que acababan de presenciar apenas unos minutos. El niño, que estaba en coma profundo y con falla multiorgánica, acababa de despertar por su propia cuenta de pronto. Los monitores, que antes marcaban signos vitales casi inexistentes, ahora mostraban una estabilidad perfecta que desafiaba toda lógica médica conocida. El médico se dejó caer en un banco del pasillo, sintiendo que sus piernas ya no podían sostener el peso de la noticia. Sus colegas se acercaron preocupados, pero él no podía articular palabra alguna mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Aquel hombre que siempre buscaba la causa y el efecto en cada situación se encontraba frente a un efecto sin causa física. Recordó las palabras exactas de Carlo Acutis: su hijo se salvará mañana, y el reloj confirmaba que el mañana había llegado. No era una coincidencia, no era una mejora progresiva, era una restauración total de la salud que ningún tratamiento había logrado. La ciencia que él tanto amaba le había fallado, pero la fe de un joven moribundo le había devuelto la vida. En ese momento de quiebre absoluto, el muro de su ateísmo comenzó a desmoronarse piedra por piedra ante la evidencia. La arrogancia intelectual que lo había definido durante años fue reemplazada por una humildad profunda que nunca antes había experimentado. Si este relato está tocando tu alma, suscríbete para conocer más milagros asombrosos de Carlo Acutis en este canal. El doctor se levantó con una determinación renovada y se dirigió directamente hacia la habitación donde el joven beato descansaba todavía. Quería gritar, quería agradecer, pero sobre todo quería entender cómo aquel adolescente podía tener tal conexión con el Creador. Al llegar a la puerta, se detuvo un segundo para recuperar el aliento y tratar de asimilar la magnitud del suceso. Entró en la habitación y vio a Carlo, quien parecía estar esperándolo con una sonrisa leve y una mirada llena de paz. Ya no veía en el joven a un paciente más de la lista, sino a un mensajero directo de la voluntad divina. El silencio en la habitación era sagrado, casi se podía sentir una presencia celestial que envolvía todo el ambiente médico. El médico se acercó a la cama con un respeto que rayaba en la adoración, sintiéndose pequeño ante el gigante espiritual. Carlo abrió los ojos y, sin esperar a que el doctor dijera nada, asintió suavemente, confirmando que ya conocía la noticia. Dios es el médico de las almas, y hoy ha querido sanar también el cuerpo de su pequeño, dijo con calma. El doctor, incapaz de mantenerse erguido frente a tal demostración de poder espiritual, sintió que sus rodillas cedían ante el peso. Cayó al suelo, justo al lado de la cama de Carlo, sollozando como un niño que finalmente encuentra el camino a casa.
Sus manos, que habían realizado cirugías complejas, ahora se juntaban en un gesto de súplica y de agradecimiento al mismo tiempo. Fue un acto de rendición total, donde el orgullo del hombre de ciencia fue entregado a los pies de la divinidad. La escena era poderosa. Un eminente doctor de rodillas ante un joven cuya única arma era una fe pura y sencilla. El ateísmo, que había sido su refugio por décadas, se había desvanecido como el humo frente a la luz del sol. Las enfermeras que pasaban por el pasillo se detuvieron asombradas al ver a su superior en una posición de tanta vulnerabilidad. Nunca habían visto al doctor mostrar una emoción tan cruda y, mucho menos, realizar un acto de fe tan evidente y público. Él no se dio cuenta de las miradas curiosas, pues su mundo en ese instante se reducía a esa habitación y a Carlo. El joven extendió su mano y la puso sobre la cabeza del médico, realizando una bendición silenciosa que trajo paz al hombre. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo y las jerarquías humanas desaparecieron por completo bajo la mirada de Dios. El médico comprendió que su hijo estaba vivo gracias a una intercesión que iba más allá de lo que los libros enseñan. La medicina le había dado un diagnóstico de muerte, pero Carlo le había dado una sentencia de vida eterna y milagrosa. A partir de ese segundo, el doctor sabía que su práctica médica nunca volvería a ser la misma que antes. Dale me gusta a este video si crees que no hay imposibles para Dios y comenta amén para unirte. El doctor se puso de pie lentamente, sintiendo que una carga inmensa se había levantado de su pecho y de su mente. Miró a Carlo y le preguntó qué podía hacer para pagarle por semejante milagro que le había devuelto la alegría de vivir. Carlo se rió suavemente y le dijo que no era a él a quien debía agradecer, sino a la Eucaristía, su autopista al cielo. Le explicó que su labor no era solo curar cuerpos, sino también llevar esperanza y consuelo a los corazones que están rotos. El médico asintió, entendiendo que su profesión ahora tenía un propósito mucho más elevado y sagrado que el simple deber laboral. Aquel encuentro había sido planeado por la providencia para salvar no solo a un niño, sino también el alma de un padre. La ciencia y la fe, antes enemigas en su mente, ahora comenzaban a caminar de la mano en una armonía perfecta. La noticia del milagro comenzó a correr por todo el hospital como un fuego voraz que lo consume todo a su paso. Los médicos colegas de aquel hombre buscaban explicaciones técnicas, hablando de remisiones espontáneas o de errores en los diagnósticos iniciales realizados. Pero el protagonista de la historia solo sonreía, sabiendo que no había explicación humana que pudiera abarcar la magnitud de lo sucedido. Él mismo examinó los nuevos estudios de su hijo y comprobó que el daño cerebral y orgánico había desaparecido sin dejar rastro. Era como si el niño hubiera recibido un cuerpo nuevo, libre de toda enfermedad y de toda secuela del trágico accidente sufrido. Sus colegas se rascaban la cabeza confundidos, mientras él simplemente les decía que había cosas que el ojo humano no podía ver. Su testimonio se convirtió en un faro de esperanza para otros padres que estaban pasando por situaciones similares de dolor profundo. El doctor ya no buscaba respuestas en los microcios, sino en la oración constante que Carlo le había enseñado a hacer. A pesar de su propia debilidad física, Carlo seguía ofreciendo sus sufrimientos por la iglesia y por las personas que más lo necesitaban. El médico lo visitaba cada hora, no para supervisar su tratamiento, sino para aprender de su sabiduría y de su gran amor. Cada conversación era una lección de teología práctica que llegaba directamente al corazón de aquel hombre que antes era tan frío. Carlo le hablaba de los milagros eucarísticos y de cómo Jesús está presente en el pan de vida de forma real. El doctor escuchaba con la curiosidad de un estudiante novato, absorbiendo cada palabra como si fuera el agua más pura y cristalina.
se daba cuenta de que, a pesar de sus años de estudio, no sabía nada sobre la verdadera esencia de la existencia humana. La humildad de Carlo era contagiosa y transformaba a todo aquel que se acercaba a su cama de hospital en esos días. El ambiente en el pabellón de oncología cambió de ser un lugar de muerte a ser un santuario de esperanza viva. Suscríbete ahora para no perderte la siguiente parte de esta historia que está cambiando vidas en todo el mundo. El doctor decidió llamar a su esposa para contarle sobre Carlo y la increíble promesa que el joven le había hecho ayer. Ella escuchaba con asombro, confirmando que la recuperación del niño ocurrió exactamente en el momento en que Carlo pronunció aquellas palabras mágicas. Ambos lloraron juntos por teléfono, reconociendo que habían sido bendecidos por un santo moderno que caminaba entre los hombres de hoy. La fe que habían descuidado durante años regresó a sus vidas con una fuerza renovada que nada podría apagar en el futuro. Decidieron que, en cuanto el niño fuera dado de alta, lo llevarían al hospital para que conociera al joven de los milagros. Querían que su hijo supiera quién había intercedido por él ante el trono de Dios en su momento más oscuro y difícil. La familia, antes dividida por el escepticismo, ahora estaba más unida que nunca gracias a la intervención de Carlo Acutis. Mientras tanto, en la habitación de Carlo, la luz parecía brillar con una intensidad especial que atraía a todo el personal médico. Las enfermeras decían que sentían un olor a rosas cada vez que entraban a administrarle los medicamentos o a cambiarle las sábanas. El doctor sabía que no eran alucinaciones, sino señales de la santidad que emanaba de aquel cuerpo joven pero lleno de gracia. Se sentía privilegiado de ser el médico de cabecera de alguien que estaba tan cerca de la presencia divina en la tierra. Cada vez que tenía que darle una noticia sobre su salud, lo hacía con una ternura que antes no poseía en su trato. Carlo recibía todo con una alegría que desarmaba cualquier intento de tristeza o de pesimismo por parte de los doctores presentes. El milagro del hijo del médico era solo el comienzo de una serie de eventos que marcarían la historia del hospital para siempre. El doctor se preparaba ahora para enfrentar el desafío más grande, ver partir a su pequeño gran maestro espiritual. El médico pasó los siguientes días documentando cada detalle de la recuperación de su hijo con una precisión casi obsesiva. No lo hacía por vanidad profesional, sino para dejar constancia de que lo imposible se había manifestado ante sus ojos incrédulos. Sus colegas lo miraban con extrañeza al verlo rezar en la capilla del hospital, algo impensable apenas una semana atrás. La transformación del doctor era tan evidente que incluso los pacientes más graves sentían una nueva calidez en su trato diario. Él sabía que su misión ya no era solo administrar fármacos, sino ser un canal de la esperanza que Carlo le dio. El joven beato, mientras tanto, se debilitaba físicamente, pero su espíritu parecía fortalecerse con cada respiración que le quedaba en este mundo. La habitación 405 se había convertido en el corazón espiritual de todo el centro médico, atrayendo a creyentes y curiosos. El doctor entendía que estaba presenciando el final de una vida terrenal, pero el inicio de una leyenda eterna y santa. Si crees que Dios utiliza a personas jóvenes para dar grandes mensajes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones ahora. Carlo hablaba con frecuencia sobre cómo el sufrimiento podía ser ofrecido por la salvación de las almas que están perdidas. El médico escuchaba estas palabras y sentía que cada una de ellas sanaba una herida antigua en su propio corazón endurecido. Se preguntaba cómo un niño de 15 años podía comprender misterios que a los sabios les toma una vida entera entender. La respuesta de Carlos siempre era la misma. La oración es el lenguaje del alma y la Eucaristía el alimento necesario. El doctor comenzó a asistir a misa diariamente, buscando en el altar esa fuerza que veía brillar en los ojos de Carlo. Su esposa lo acompañaba,
y juntos redescubrieron una fe que habían enterrado bajo capas de racionalismo y de metas materiales. La salud de su hijo seguía mejorando a un ritmo que los especialistas calificaron como un fenómeno médico sin precedentes. El ambiente en la habitación del joven era de una serenidad que contrastaba con el ajetreo constante de la unidad médica. Carlo pasaba horas en silencio, con el rosario entre sus dedos, intercediendo por personas que ni siquiera conocía en persona. El médico le llevaba noticias de otros pacientes que estaban sufriendo, y Carlo prometía rezar por cada uno de ellos. Pronto, otros doctores empezaron a acercarse tímidamente para pedirle al joven que se acordara de sus casos más difíciles también. El hospital, antes un lugar de ciencia fría, se estaba transformando en un espacio de intercesión y de milagros constantes. Aquel médico ateo que una vez se burló de la religión, ahora era el principal promotor de la fe en el lugar. Sus manos ya no solo examinaban cuerpos, sino que también se unían para pedir la intervención divina en casos desesperados. La influencia de Carlo se extendía como una mancha de aceite, cubriendo de paz cada rincón de aquel edificio gris. Un día, el médico le preguntó a Carlo si sentía miedo de lo que vendría cuando cerrara los ojos por última vez. Carlo sonrió con una dulzura que el doctor nunca olvidaría y le dijo que la muerte era como una puerta. No se puede tener miedo de ir a ver a un amigo que te ha estado esperando toda la vida, explicó. Estas palabras resonaron en el alma del doctor, eliminando por completo su propio temor ancestral a la finitud de la existencia. Comprendió que la vida es solo un suspiro comparada con la eternidad, que Carlo describía con tanta pasión y seguridad. El joven no hablaba de teorías, hablaba de una realidad que parecía estar viendo ya con sus propios ojos espirituales. El doctor se dio cuenta de que el verdadero enfermo no era Carlo, sino él mismo, que vivía en la ceguera. La salud física de su hijo era solo un signo externo de la sanación interna que él mismo estaba experimentando. Dale me gusta a este video si este testimonio está fortalecimiento tu fe en los milagros de Dios hoy. La noticia de que el hijo del doctor estaba caminando y hablando con normalidad llegó a los oídos de toda la ciudad. La gente no podía creer que un niño desahuciado estuviera ahora jugando en el parque como si nada hubiera pasado jamás. El médico recibía llamadas de periodistas, pero él prefería mantener el milagro en la intimidad de su nueva fe encontrada. Sabía que la fuente de esa sanación no era algo para ser explotado, sino para ser adorado en el silencio del alma. Se sentaba junto a Carlo y le contaba cómo su hijo preguntaba por el niño que habla con Jesús constantemente. Carlo se alegraba sinceramente, no por su propia fama, sino porque una familia entera se había acercado a la iglesia. Para el joven, cada alma recuperada para Dios valía más que cualquier curación física por asombrosa que ésta pudiera ser. El doctor notó que la piel de Carlo empezaba a mostrar los signos finales de la leucemia galopante que lo atacaba. A pesar del dolor intenso que seguramente sentía, el joven nunca se quejaba ni pedía analgésicos adicionales para su propio alivio. Su única preocupación era que sus padres no sufrieran demasiado y que el médico siguiera firme en su nuevo camino espiritual. Usted será un gran médico porque ahora ve a Cristo en cada paciente que entra en su consultorio, le dijo. El doctor bajó la cabeza, sintiendo que no era digno de tales palabras viniendo de alguien tan puro y tan santo. Prometió solemnemente que dedicaría el resto de su carrera a servir a los más pobres y a los más necesitados. Aquella promesa no fue hecha por compromiso, sino por una necesidad profunda de devolver un poco de lo recibido allí. La habitación se llenaba cada tarde con el sol del atardecer, creando un aura dorada alrededor de la cama del joven.
Muchos se preguntaban por qué Dios permitía que un joven tan bueno muriera, mientras otros, con malas intenciones, seguían viviendo sanos. El médico también se hizo esa pregunta en un momento de debilidad, buscando una respuesta lógica a la aparente injusticia del destino. Carlo, leyendo sus pensamientos como solía hacer, le explicó que Dios no mira el tiempo, sino la intensidad del amor. Una vida corta llena de amor es más completa que una vida larga vivida solo para uno mismo, afirmó el joven. El doctor comprendió que la misión de Carlo ya estaba cumplida y que su partida era necesaria para su gloria eterna. Aprendió a aceptar la voluntad divina, incluso cuando ésta resultaba dolorosa o difícil de comprender para la razón humana. La sabiduría de aquel adolescente superaba con creces todos los tratados de filosofía que el doctor había leído en su juventud. El escepticismo había muerto definitivamente, dejando espacio a una confianza absoluta en los planes del Creador para nosotros. ¿Qué harías si un santo te prometiera un milagro? Comparte tu respuesta en los comentarios para interactuar con nosotros. Las enfermeras lloraban en silencio mientras realizaban sus tareas, sabiendo que el final de Carlo estaba cada vez más cerca de ocurrir. El médico las consolaba, recordándoles las palabras de esperanza que el mismo joven les había inculcado durante su corta estancia allí. Se había creado un vínculo indestructible entre el personal del hospital y aquel paciente que nunca dejó de dar gracias. Incluso los empleados más rudos bajaban el tono de voz al pasar cerca de la habitación 405 por el respeto. Se sentía una presencia sagrada, algo que la ciencia no puede medir, pero que el corazón humano detecta de inmediato. El doctor pasaba sus horas libres sentado en el suelo, cerca de la puerta, simplemente para estar cerca de la luz. Sabía que estos eran los últimos momentos de una enseñanza que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. La esposa del médico trajo al niño al hospital para que pudiera ver a Carlo y agradecerle personalmente por su vida recuperada. Fue un encuentro que nadie en el hospital olvidará, marcado por una sencillez y una ternura que conmovió a los testigos. El niño pequeño se acercó a la cama y le dio un dibujo de un ángel a Carlo, quien lo recibió con alegría. El joven bendijo al niño y le pidió que siempre fuera un buen amigo de Jesús en la Eucaristía durante su vida. El médico observaba la escena desde la esquina de la habitación, con el corazón rebosante de una gratitud que no cabía. Vio en ese momento la conexión perfecta entre el cielo y la tierra a través de la pureza de dos niños hermosos. Comprendió que los milagros no son solo para sanar cuerpos, sino para unir a las familias en el amor de Dios. Ese día, el hospital no parecía un lugar de enfermedad, sino un pedazo de cielo bajado a la tierra por un momento. No olvides suscribirte para ver la continuación de este relato y cómo terminó la vida de Carlo Acutis. El doctor se preparó para la noche más larga, presintiendo que el tiempo de su maestro espiritual en la tierra se agotaba. Revisó los signos vitales una última vez, no como un médico frío, sino como un amigo que cuida un tesoro muy valioso. Carlo le pidió que leyera un salmo, y el doctor buscó una Biblia, leyendo con voz firme a pesar del nudo en su garganta. El joven escuchaba con los ojos cerrados, con una expresión de paz que indicaba que ya estaba en comunicación con lo divino. El silencio de la noche fue interrumpido solo por la respiración pausada de Carlo y el latido del corazón del médico. Aquella habitación era el escenario de una batalla ganada contra la muerte espiritual y el inicio de una vida nueva. El doctor sabía que, pasara lo que pasara, él ya no era el mismo hombre que entró allí semanas atrás. La madrugada del 12 de octubre llegó con un silencio que parecía abrazar todo el hospital de forma solemne y profunda. El médico no se había movido del lado de Carlo, observando cómo la luz de la vida terrenal se atenuaba suavemente. No había desesperación en el ambiente, sino una expectación sagrada
que envolvía cada objeto y cada suspiro en el cuarto. El joven beato abrió los ojos una última vez y miró al doctor con un reconocimiento que trascendía las palabras humanas. Con un hilo de voz, le recordó que su misión apenas comenzaba y que debía ser valiente en su nuevo camino. El doctor sostuvo la mano de Carlo, sintiendo que en ese contacto se sellaba un pacto de fe para la eternidad. El monitor cardíaco empezó a mostrar el ritmo lento de quien se prepara para cruzar el umbral hacia la luz total. Fue un momento de una belleza dolorosa, pero llena de una esperanza que ninguna ciencia podría jamás arrebatarle ya. Si esta historia te ayuda a encontrar paz en los momentos difíciles, suscríbete y activa todas las notificaciones. La respiración de Carlo se volvió un susurro casi imperceptible, como la brisa que anuncia la llegada de un nuevo día. El médico, que había visto cientos de muertes, se dio cuenta de que esta era radicalmente distinta a todas las demás. No había rictus de dolor, sino una expresión de alivio, como si el joven finalmente estuviera llegando a su hogar. En el momento exacto en que el corazón de Carlo se detuvo, el doctor sintió una paz inexplicable inundar su alma. Supo de inmediato que no estaba frente a un final, sino ante el nacimiento de un intercesor poderoso en el cielo. Dejó caer su cabeza sobre las sábanas y lloró, pero sus lágrimas no eran de amargura, sino de profunda gratitud. El joven que había salvado a su hijo ahora volaba hacia los brazos del padre que tanto había amado siempre. La noticia de la partida de Carlo Acutis se extendió por el hospital antes de que el sol terminara de salir. Las enfermeras entraban a la habitación no para trabajar, sino para despedirse de quien les había enseñado a orar. El médico permaneció allí, asegurándose de que todo se hiciera con el mayor respeto y la dignidad que un santo merece. Se encargó personalmente de los trámites, protegiendo la paz de la familia de Carlo en ese momento de transición tan duro. Recordaba cada palabra, cada gesto y, sobre todo, la promesa cumplida que había devuelto la vida a su propio hijo pequeño. El escepticismo había sido enterrado definitivamente en esa habitación, dejando en su lugar una fe que ardía como un fuego. Ahora entendía que su labor como médico era sagrada, porque cada paciente es un reflejo del mismo Jesús que Carlo amaba. El hospital ya no era el mismo edificio frío de antes. Se había convertido en un lugar de testimonio vivo. Dale me gusta al video si crees que la muerte no es el final para los que aman a Dios. El doctor regresó a su casa esa tarde, encontrando a su hijo jugando en el jardín con una energía asombrosa. Al ver al niño correr hacia él, el médico cayó de rodillas una vez más, abrazándolo con una fuerza renovada. Le contó a su esposa que Carlo ya estaba en el cielo, cuidándolos a todos desde la presencia directa de Dios. Ella asintió con lágrimas en los ojos, sabiendo que su familia había sido tocada por la mano de la providencia divina. Decidieron que desde ese día la oración del rosario sería el centro de su hogar, tal como Carlo lo hacía. La imagen del joven ciberapóstol de la Eucaristía ocupó un lugar de honor en la sala principal de su humilde casa. La vida continuaba, pero el propósito de cada acción ahora estaba orientado hacia algo mucho más grande que el éxito. El milagro de la sanación física era solo la puerta de entrada a un milagro mucho mayor: su conversión total. Pocos días después, el médico regresó a su consultorio, pero sus colegas notaron que algo fundamental había cambiado en él. Ya no hablaba solo de estadísticas, síntomas o tratamientos químicos de última generación para las enfermedades de sus pacientes. Ahora, antes de empezar cada jornada, se tomaba unos minutos de silencio para pedir guía y sabiduría al Espíritu Santo. Sus pacientes empezaron a notar que sus palabras tenían un poder curativo que iba más allá de las recetas médicas. Escuchaba con el corazón,
buscando consolar el alma tanto como intentaba sanar las dolencias del cuerpo que lo consultaba. Su fama como el médico que reza empezó a crecer, atrayendo a muchas personas que buscaban algo más que medicina. Él siempre les hablaba de Carlo, el joven que le enseñó que la Eucaristía es el remedio más potente del mundo. Su testimonio se convirtió en una herramienta de evangelización silenciosa, pero sumamente efectiva en el ámbito de la salud. ¿Qué milagro le pedirías hoy a Carlo Acutis? Escribe tu petición en los comentarios y oremos todos juntos. El doctor decidió escribir una carta detallada sobre su experiencia para que fuera incluida en el proceso de beatificación de Carlo. Describió con rigor científico la imposibilidad de la curación de su hijo y la precisión de la profecía que el joven hizo. No omitió su pasado ateo, queriendo demostrar que la fe de Carlo era capaz de derribar los muros más altos del ego. Su informe no era solo un documento médico, sino una confesión de fe que conmovió a los encargados de la causa. Explicó cómo la frase «su hijo se salvará mañana» fue el catalizador que rompió sus cadenas de incredulidad y de soberbia. Estaba dispuesto a testificar ante cualquier tribunal, ya fuera científico o eclesiástico, para defender la verdad de lo ocurrido. Para él, ocultar este milagro sería una traición a la memoria del joven que le dio una segunda oportunidad de vida. Un mes después, el médico visitó la tumba de Carlo, llevando consigo a su hijo que ya estaba totalmente recuperado y sano. Al llegar al lugar, se encontró con una multitud de personas que, al igual que él, habían sido tocadas por Carlo. Vio rostros de todas las edades y clases sociales, unidos por la admiración hacia un adolescente que vivió para Dios. Su hijo dejó una pequeña flor sobre la tumba y dijo: «Gracias, Carlo, por dejarme jugar un poquito más en la tierra». El médico no pudo contener la emoción y se unió a las oraciones de los peregrinos que llenaban el ambiente de fe. Comprendió que Carlo no pertenecía solo a su familia, sino que ahora era un hermano universal para todos los necesitados. La semilla que el joven sembró en aquel hospital estaba dando frutos en miles de corazones alrededor del mundo entero. Aquella visita reafirmó su compromiso de vivir una vida de santidad en medio de su trabajo cotidiano como doctor. Suscríbete para ver la parte 5, donde descubriremos más secretos de la vida de este joven santo moderno. El doctor comenzó a investigar más sobre el trabajo de Carlo en Internet y su famosa exposición de los milagros eucarísticos. Quedó asombrado al ver cómo un niño pudo usar la tecnología para difundir el amor a Dios de una manera tan creativa. Decidió usar sus propios recursos para ayudar a difundir esta obra en diferentes idiomas y en distintos hospitales del país. Quería que otros médicos vieran que la ciencia no tiene por qué estar peleada con la fe en lo sobrenatural. Organizaba charlas donde contaba su testimonio, siempre enfatizando que el mayor milagro fue la apertura de su propio corazón. Muchos de sus colegas, inicialmente escépticos, empezaron a cuestionar sus propias creencias ante la solidez de sus argumentos científicos. El legado de Carlo estaba vivo en cada palabra y en cada acción que este médico realizaba en su nueva vida. A pesar del éxito y los reconocimientos, el médico se mantenía humilde, recordando siempre la sencillez que vio en Carlo Acutis. Nunca olvidaba la imagen del joven en la cama del hospital, ofreciendo su vida con una sonrisa que iluminaba todo. Se daba cuenta de que la verdadera grandeza no reside en los títulos, sino en la capacidad de amar y de servir. Cada vez que enfrentaba un caso difícil, cerraba los ojos y recordaba la voz de Carlo diciendo que Dios es el médico. Esta confianza le permitía trabajar con una paz que transmitía seguridad y esperanza a sus pacientes en estado crítico. Su hogar se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban consejo espiritual
además de asistencia médica profesional y técnica. Su esposa y él dedicaban tiempo a la caridad, viendo en los pobres el rostro sufriente de Cristo que Carlo amaba. La transformación iniciada en aquella habitación de hospital seguía expandiéndose y tocando nuevas vidas de forma milagrosa. El hijo del médico creció con una conciencia especial de que su vida era un regalo directo del cielo y de Carlo. A menudo preguntaba sobre el joven beato, queriendo imitar su alegría y su dedicación a la Eucaristía y a los demás. El médico le contaba historias de Carlo, enseñándole que la santidad es posible incluso para los jóvenes de nuestra época actual. La familia se volvió un ejemplo de fe viva en su comunidad, participando activamente en las labores de su parroquia local. El doctor sentía que cada día era una oportunidad para honrar la promesa que le hizo a Carlo antes de su partida. Sabía que un día se volverían a encontrar en el cielo, y quería presentarse con las manos llenas de buenas obras. La historia de aquel médico ateo que cayó de rodillas es un testimonio de que nadie está demasiado lejos de Dios. El amor de un joven santo fue el puente que unió un corazón de piedra con la fuente de la vida. El doctor decidió llevar el caso de su hijo a un congreso médico internacional para exponer los hechos ocurridos. No buscaba fama personal, sino que el mundo científico aceptara que existen fuerzas que la lógica humana no alcanza. Presentó las tomografías antes y después del milagro, dejando a la audiencia en un silencio absoluto de asombro total. Explicó cómo la recuperación ocurrió en el tiempo exacto que el joven Carlo Acutis había predicho con tanta paz. Algunos médicos intentaron buscar explicaciones alternativas, pero ninguno pudo refutar la evidencia clínica de una sanación súbita. El doctor hablaba con una autoridad nueva, nacida de la experiencia directa con lo sobrenatural en su propia sangre. Al terminar su ponencia, muchos colegas se acercaron no para debatir, sino para compartir sus propias dudas espirituales. La semilla de Carlo estaba germinando incluso en los corazones de los intelectuales más rígidos de la medicina moderna. Si crees que la ciencia y la fe pueden caminar juntas, suscríbete y activa la campana para más historias así. El médico comenzó a recibir cartas de personas de todo el mundo que habían oído hablar de su conversión milagrosa. Muchos eran padres desesperados con hijos enfermos que buscaban en él un consejo médico y también una luz espiritual. Él les respondía a todos con paciencia, recordándoles que la oración es el primer medicamento que debemos administrar con fe. Nunca prometía curaciones físicas, pero sí les aseguraba que Dios nunca abandona a quien sufre con el corazón abierto. Se convirtió en un puente entre los hospitales y las parroquias, uniendo dos mundos que antes parecían totalmente separados. Su testimonio recordaba a todos que el cuerpo humano es un templo y que el alma es su habitante eterno. La labor de Carlo continuaba a través de las manos de este hombre que una vez fue un ferviente ateo. Un día, una enfermera le preguntó al doctor cómo lograba mantener la calma en medio de tantas tragedias diarias. Él sonrió y sacó de su bolsillo una pequeña estampa de Carlo Acutis que siempre llevaba junto a su estetoscopio. Le explicó que ahora entendía que el dolor tiene un propósito redentor cuando se ofrece con amor al Creador. Ya no veía la muerte como un enemigo que lo derrota, sino como un paso hacia la vida que no termina. Esa visión le permitía tratar a los enfermos terminales con una dignidad y una ternura que antes no tenía. Las paredes de su consultorio, antes vacías y frías, ahora tenían frases de Carlo sobre la felicidad y la Eucaristía. Los pacientes decían que solo entrar en esa habitación les daba una paz que ningún fármaco podía igualar jamás. El doctor se había convertido en un sanador integral, preocupado por la salud física y la salvación del espíritu.
Dale me gusta al video si quieres que el ejemplo de Carlo llegue a todos los hospitales del mundo entero. El médico recordaba con especial emoción el momento en que Carlo le habló sobre la autopista al cielo. Se refería a la Eucaristía, y el doctor ahora la recibía con la misma devoción que aquel joven santo moderno. Entendió que el milagro de su hijo fue la forma en que Dios llamó a la puerta de su vida gris. No era solo una cuestión de salud, era una invitación a vivir con un propósito eterno y lleno de luz. Cada vez que veía a su hijo correr, recordaba la voz de Carlo y su seguridad absoluta en el mañana. La ciencia le había dado un no, pero el cielo le había dado un sí rotundo y lleno de alegría. Su vida era ahora un himno de alabanza constante, trabajando con la excelencia de un profesional y la fe de un niño. Ya no temía las preguntas difíciles de la existencia porque había encontrado la respuesta en el amor divino. A menudo, el doctor regresaba al hospital donde conoció a Carlo para visitar a los niños en oncología pediátrica. No iba como el eminente especialista que era, sino como un amigo que lleva cuentos y oraciones a los pequeños. Les hablaba de Carlo, el joven que amaba los videojuegos, pero que amaba mucho más a Jesús en el altar. Los niños escuchaban fascinados, viendo en la figura de Carlo a un héroe que los entendía en sus dolores. El médico les regalaba rosarios y les enseñaba que cada Ave María es una flor que se envía directamente al cielo. Muchas familias recuperaron la esperanza no solo de sanar, sino de encontrar sentido en medio de sus duras pruebas. El hospital, gracias a su influencia, permitió la creación de un espacio de oración permanente para todos los credos. El legado de aquel adolescente italiano estaba transformando la cultura de muerte en una cultura de vida y fe. ¿Cuál es el milagro más grande que has visto en tu vida? Cuéntanos tu experiencia en la zona de comentarios. El doctor fue invitado a la ceremonia de beatificación de Carlo en Asís, un evento que marcó su alma para siempre. Ver el cuerpo del joven, con su sudadera y sus zapatillas, le recordó que la santidad es para todos hoy. Lloró de alegría al ver a miles de jóvenes aclamando al amigo que le devolvió la fe y sanó a su hijo. Se sintió parte de una familia universal que no conoce fronteras y que está unida por el amor de Dios. En ese lugar sagrado, renovó su promesa de servir a la humanidad con los valores que Carlo le había enseñado. Pudo abrazar a los padres de Carlo, agradeciéndoles por haber traído al mundo a un ser tan especial y luminoso. Sintió que Carlo, desde el cielo, le guiñaba un ojo y le recordaba que todos nacen originales, pero muchos mueren fotocopias. Aquel viaje a Asís fue el sello definitivo que confirmó su vocación de médico misionero en su propio país. Al regresar del viaje, el médico decidió abrir una pequeña clínica gratuita para personas que no podían pagar sus tratamientos. La llamó Clínica Beato Carlo Acutis, y en ella trabajaba junto a otros colegas que se sintieron inspirados por él. No era solo un lugar de medicina, sino un centro de acogida donde se escuchaba y se rezaba con cada paciente. El doctor notó que los resultados de sus tratamientos eran sorprendentemente positivos, incluso en casos que parecían muy complicados. Él sabía que no era solo su habilidad técnica, sino la intercesión de su joven amigo desde la gloria eterna. La clínica se convirtió en un faro de caridad cristiana en medio de una ciudad que a veces parecía muy fría. Muchas personas que habían abandonado la fe regresaron a ella al ver el amor con que eran tratadas allí. El doctor ya no buscaba acumular riquezas, sino tesoros en el cielo que el moho ni la polilla destruyen. Suscríbete ahora para no perderte el gran final de esta historia y el mensaje que Carlo tiene para ti. El médico se dio cuenta de que su mayor éxito no eran los premios recibidos, sino la paz de su familia.
Su hijo crecía fuerte y sano, con una devoción natural hacia la Eucaristía que asombraba a todos los que lo conocían. El doctor y su esposa dedicaban tiempo a evangelizar a otras parejas, usando su propio testimonio como prueba irrefutable. Ya no había discusiones sobre la existencia de Dios en su casa, solo momentos de gratitud y de oración compartida. Comprendieron que los milagros ocurren todos los días. Solo hay que tener los ojos del alma bien abiertos para verlos. La presencia de Carlo era tan real en sus vidas que sentían su guía en cada decisión importante que tomaban. La fe se había convertido en el oxígeno de su existencia, dándoles fuerza para enfrentar cualquier desafío o problema futuro. El médico ateo, que cayó de rodillas, ahora caminaba con la frente en alto hacia la luz divina. En sus conferencias, el médico solía decir que la peor enfermedad del siglo XXI es la falta de esperanza y fe. Explicaba que el cuerpo puede estar sano, pero si el alma está enferma, el ser humano no puede ser feliz. Él era el ejemplo viviente de un hombre que lo tenía todo a nivel profesional, pero que estaba vacío por dentro. Carlo Acutis fue el instrumento que Dios usó para llenar ese vacío con una presencia que lo colma todo plenamente. El doctor animaba a sus colegas a no tener miedo de hablar de Dios con sus pacientes cuando fuera necesario. Les recordaba que un médico que reza es un médico que conecta con la fuente misma de la vida y salud. Su voz se escuchaba en universidades y centros de investigación, desafiando el materialismo imperante con la verdad del milagro. El impacto de sus palabras llegaba incluso a aquellos que se consideraban enemigos de cualquier religión o creencia. La luz de Carlo brillaba a través de él de una manera que resultaba imposible de ignorar. Dale me gusta al video si crees que Carlo Acutis es un santo para nuestro tiempo actual y tecnológico. El doctor se sentaba a menudo a contemplar el cielo, recordando la noche en que Carlo le hizo aquella promesa asombrosa. Agradecía a Dios por el don de la vida de su hijo y por el don de su propia fe recuperada allí. Sabía que su historia era solo una entre miles de testimonios que Carlo estaba generando en el mundo entero. Se sentía pequeño, pero inmensamente amado por un Creador que se preocupa por cada detalle de nuestra existencia humana. La medicina era ahora para él una forma de oración constante, una manera de tocar las llagas de Cristo en los enfermos. Cada mañana, al ponerse su bata blanca, pedía a Carlo que le prestara un poco de su luz ese día. El médico ya no caminaba solo por los pasillos del hospital, caminaba acompañado por la presencia de lo sagrado. Su corazón, antes de piedra, ahora latía al ritmo del amor que Carlo le enseñó a descubrir. El doctor llegó a la etapa de su jubilación con el corazón lleno de historias que superaban cualquier libro de medicina. A lo largo de los años, vio cómo la figura de Carlo Acutis se convertía en un faro para millones. Ya no era solo el médico que cayó de rodillas, sino un testigo vivo de la misericordia divina en la tierra. Su hijo, ahora un joven adulto, decidió seguir sus pasos y estudiar medicina con la misma mística de servicio. Juntos, padre e hijo, visitaron una vez más el santuario en Asís para dar gracias por tantas bendiciones recibidas. El médico sentía que su carrera había sido un largo discipulado bajo la enseñanza silenciosa de aquel adolescente santo. Frente a la tumba de Carlo, el doctor cerró los ojos y volvió a sentir la misma paz de aquel hospital. Comprendió que el milagro no terminó con la salud de su hijo, sino que continúa en cada alma tocada. Si esta historia cambió tu forma de ver la vida, suscríbete y comparte este video con alguien que sufra. El legado de Carlo Acutis nos enseña que el cielo no está lejos, sino a la distancia de una oración. El médico dedicó sus últimos años de práctica a escribir sus memorias, enfocándose en la relación entre el alma y el cuerpo.
Sus escritos se convirtieron en un referente para nuevos médicos que buscaban un sentido más humano a su dura labor. Él siempre decía que un doctor sin fe es como un cirujano que intenta operar en la oscuridad absoluta. La luz que recibió de Carlo fue la lámpara que guió sus manos en los momentos más críticos de su profesión. Muchos de sus antiguos pacientes lo visitaban para agradecerle no solo por la cura, sino por haberles devuelto la fe. El hombre que antes negaba a Dios, ahora terminaba cada frase con una bendición sincera y llena de amor. Su vida se transformó en un testimonio andante de que para Dios no existe ningún caso que sea imposible. El hijo del médico, ya graduado, llevaba siempre en su consultorio una réplica del dibujo que le dio a Carlo. Aquel ángel era el recordatorio constante de que su vida pertenecía a un propósito mucho más alto que el éxito. Cada vez que atendía a un niño en estado crítico, le contaba la historia de su propia sanación milagrosa. Los padres, al escuchar que el mismo médico fue un milagro viviente, sentían que una carga se quitaba de ellos. La cadena de fe iniciada por Carlo Acutis seguía extendiéndose a través de las generaciones de esa familia bendecida. El médico anciano observaba con orgullo cómo su hijo aplicaba la ciencia con la misma ternura que Carlo mostraba. Entendió que la mejor herencia que podía dejar no eran bienes materiales, sino una fe inquebrantable en el Señor. La promesa de Carlo de que su hijo se salvaría se cumplió en el cuerpo y también en el alma joven. Dale me gusta a este video si crees que Carlo Acutis es un intercesor poderoso ante Dios por nosotros. La tecnología, que Carlo tanto amaba, sirvió para que el testimonio del médico diera la vuelta al mundo entero hoy. Miles de personas comentaban en sus redes sociales cómo esta historia les ayudó a superar enfermedades y crisis de fe. El médico se asombraba al ver que incluso en los países más lejanos, el nombre de Carlo era sinónimo de esperanza. Se dio cuenta de que el joven beato había cumplido su sueño de ser un ciberapóstol, incluso después de su muerte. El doctor mismo aprendió a usar las redes para dar mensajes de ánimo y esperanza a los que estaban solos. Su voz, antes fría y técnica, ahora vibraba con una calidez que solo da el encuentro real con Cristo Jesús. Cada video que grababa terminaba con la misma recomendación: vayan a la Eucaristía, allí está el verdadero médico. La ciencia se había rendido finalmente al misterio del amor divino que todo lo transforma y todo lo sana. Un día, el hospital donde todo comenzó decidió dedicar una placa conmemorativa en la habitación número 405 de oncología. El médico fue el invitado de honor para decir unas palabras frente a las autoridades y el personal sanitario presente. Con la voz entrecortada, recordó la tarde en que sus rodillas tocaron el suelo frente a un niño moribundo y santo. Aquí aprendí que el mayor título que un hombre puede ostentar es el de ser hijo de Dios, dijo emocionado. La placa ahora recuerda a todos los que sufren que en ese cuarto el cielo tocó la tierra de forma visible. Muchos pacientes pasan por allí solo para tocar la puerta y pedir la intercesión de Carlo por sus familias. El ambiente del hospital sigue teniendo ese aroma a rosas que las enfermeras notaron durante la estancia del joven. El médico sonreía al ver que su lugar de trabajo se había convertido en un centro de peregrinación y esperanza. ¿Quieres que oremos por ti o por un enfermo? Deja tu nombre en los comentarios y pediremos a Carlo. El doctor pasaba sus tardes en el jardín de su casa, contemplando la belleza de la creación con ojos nuevos. Ya no buscaba explicaciones moleculares para la belleza de una flor, simplemente agradecía al Creador por su existencia diaria. Sabía que su tiempo en la tierra también se acercaba a su fin, pero lo esperaba con la misma paz de Carlo. Ya no había rastro del miedo que lo atormentaba cuando era un hombre de ciencia vacío de espiritualidad y fe.
Se sentía preparado para el encuentro final, sabiendo que su hijo y su familia estaban en las manos de Dios. A menudo soñaba con el momento en que volvería a ver a Carlo y podría abrazarlo sin cables ni dolores. La muerte ya no era un abismo oscuro, sino un puente luminoso hacia el abrazo eterno del Padre Celestial. Su transformación estaba completa. El médico ateo se había convertido en un santo anciano lleno de gracia divina. En su última conferencia pública, el médico dejó un mensaje que resonó en los corazones de todos los jóvenes presentes. Les pidió que no desperdiciaran su vida buscando solo el placer o el dinero, que son cosas que pasan rápido. Les habló de Carlo como el modelo de alguien que supo usar su tiempo para dejar una huella de amor eterno. No esperen a que ocurra una tragedia para caer de rodillas ante la verdad de Dios, les aconsejó con firmeza. Muchos jóvenes se acercaron al final para pedirle un consejo sobre cómo mantener la fe en un mundo materialista. Él les decía que la clave está en la humildad de reconocer que no somos los dueños de nuestra propia vida. Su testimonio quedó grabado en la memoria de la ciudad como la historia de una conversión que nació del dolor. La figura del médico se volvió legendaria, un ejemplo de que nunca es tarde para cambiar el rumbo del alma. Suscríbete para que más personas conozcan este milagro y la vida del ciberapóstol de la Eucaristía hoy. El hijo del médico, siguiendo la tradición, comenzó a recopilar nuevos testimonios de pacientes que sanaron bajo la intercesión de Carlo. Se dio cuenta de que el milagro de su padre no fue un hecho aislado, sino parte de un plan mayor. Carlo seguía trabajando desde el cielo, sanando cuerpos, pero sobre todo rescatando almas de la oscuridad del ateísmo. El hospital se convirtió en un modelo de cuidados paliativos, donde la espiritualidad era parte esencial del tratamiento médico. El médico anciano sonreía desde su sillón, viendo cómo la semilla que Carlo sembró se convertía en un bosque. La ciencia y la fe ya no eran dos caminos separados, sino dos pies que caminaban hacia la misma verdad absoluta. Todo comenzó con una frase sencilla de un joven paciente: «Su hijo se salvará mañana», y el mundo cambió. Aquella promesa fue el inicio de una cadena de amor que no tiene fin y que sigue creciendo. La esposa del médico, quien siempre fue el pilar silencioso de la familia, también encontró en Carlo un amigo fiel. Ella organizaba grupos de oración para madres que, como ella, tenían hijos en situaciones de peligro o enfermedad grave. El testimonio de cómo su hijo se salvó gracias a la intercesión de Carlo dio esperanza a cientos de mujeres. Juntos, como familia, demostraron que la fe vivida en comunidad es la fuerza más grande que existe en el mundo. El médico veía en su esposa la ternura de la Virgen María, a quien Carlo tenía una devoción muy especial. Su hogar era un remanso de paz, donde cualquiera que llegara con dudas salía con una certeza en el corazón. La historia de Carlo Acutis y el médico ateo se convirtió en un ejemplo de cómo Dios escribe derecho. No importa cuán lejos estemos, la mano de un santo siempre puede alcanzarnos y llevarnos de regreso al hogar. Dale me gusta, comparte este video y dinos desde qué país nos ves para enviarte una bendición especial. Al final de su vida, el médico cerró los ojos con una sonrisa, rodeado de su familia y con el rosario en mano. Sus últimas palabras fueron de agradecimiento a Dios y un saludo para su joven amigo que lo esperaba arriba. Se fue en paz, sabiendo que cumplió su misión de ser el testigo del milagro que salvó a su descendencia. Su historia sigue viva hoy en cada persona que ve este video y siente que su fe se renueva profundamente. Carlo Acutis sigue intercediendo por los médicos, por los enfermos y por los que buscan la verdad con sinceridad. Que este relato sea para ti una señal de que Dios te ama y que siempre tiene un plan para tu vida.
No tengas miedo de caer de rodillas, porque es desde esa posición que se puede tocar el cielo con las manos. Dios te bendiga siempre en tu camino y que Carlo Acutis sea tu guía y tu compañero eterno.